Buenas tardes, mi nombre es Laura Angélica Rojas, soy estudiante del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica de la UNAD. En esta ocasión voy a sustentar el ejercicio que me correspondió trabajar para la tarea número 2 de la segunda unidad. Entonces mi ejercicio es el número 2 del estudiante 4. Entonces el enunciado propone lo siguiente. De la ventana de un edificio de oficinas se ve una torre de televisión que está a 600 metros de distancia horizontalmente. El ángulo de elevación del extremo superior de la torre es 19.6 grados y el ángulo de depresión de la base de la torre es de 21.3 grados. ¿Qué altura tiene la torre? Entonces, bueno, para poder solucionar y darle respuesta al problema, entonces saqué los datos que conocemos, los que desconocemos. Entonces a partir de esto yo veo que bueno, me están hablando de un ángulo de elevación y de uno de depresión. Entonces son dos triángulos rectángulos. Para lo cual yo debo solucionar cada uno y sumar el resultado de cada uno al final para poder saber el valor de la altura total de la torre. Entonces, bueno, como primera medida hice un gráfico muy sencillo. Entonces, a partir de puntos y líneas, para no complicarme, entonces, bueno, este para mí es el edificio, que está en horizontal, aquí está la distancia de 600 metros en horizontal. Este es el ángulo de elevación, aquí está la torre de televisión y aquí está mi observador. Entonces, este es el ángulo de elevación cuando mi observador está aquí mirando hacia lo alto de la torre, 19.6 grados. Entonces, así construyo el primer triángulo y como voy a trabajar con este ángulo, entonces puedo identificar los lados. Entonces, como este es el lado más cercano al ángulo, es el cateto adyacente, y este al estar al lado contrario es el cateto opuesto. Bueno, eso en cuanto al primer triángulo. En cuanto al segundo, que es el que representa el ángulo de depresión, entonces lo construí acá. Entonces, igual la horizontal, que conocemos de 600 metros, que es la distancia del edificio respecto a la torre, y nuestro ángulo de depresión es de 21.3 grados. Entonces, aquí está nuestro ángulo con el que vamos a trabajar. Entonces, así identificamos los lados correspondientes. Cateto adyacente, conocemos el valor que es de 600 metros, nuestro ángulo de 21.3 grados y el cateto opuesto, que es el valor que desconocemos, que debemos averiguar el valor. Lo mismo en este caso, conocemos el cateto adyacente, 600 metros, conocemos el ángulo, desconocemos el valor del cateto opuesto. Entonces debo de buscar una razón trigonométrica para poder despejar ese cateto opuesto. Entonces, la razón trigonométrica tiene que relacionar estas dos, cateto opuesto con cateto adyacente. Entonces, esa sería la tangente. Entonces, vamos a resolver el primer triángulo. Entonces, tengo que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a reemplazar los valores. Entonces, el ángulo tangente de 19.6 grados es igual, reemplazando a cateto opuesto, que no conocemos el valor, sobre cateto adyacente, que vale 600 metros. Entonces lo que vamos a hacer para poder despejar la incógnita es este 600 que está acá, como está dividiendo, pasa a este lado a multiplicar. Entonces me queda 600 metros por la tangente de 19.6 grados es igual a x. Resolviendo, entonces eso es igual a 213.65 metros. Este es el valor de este cateto opuesto, del ángulo de elevación.
Ahora vamos a resolver el segundo. Entonces dice que de igual forma necesito que me relacione cateto opuesto, cateto adyacente, es la tangente, entonces vamos a utilizar la misma razón trigonométrica y reemplazando los valores, tangente de nuestro ángulo que es 21.3 grados, igual cateto opuesto de valor desconocido, y, sobre el cateto adyacente que es de 600 metros. De igual forma como en la operación que se hizo arriba, entonces como aquí 600 metros está dividiendo, para despejar la y vamos a pasarla a este lado a multiplicar. Entonces nos queda 600 metros por la tangente de 21.3 grados es igual a y. Estoy resolviéndolo con la calculadora, pues nos da un resultado de 233.93 metros. Este es el valor del cateto opuesto en este triángulo, el que representa el ángulo de depresión. Entonces ahora, como ya despejamos estos dos valores, vamos a conocer la altura. La altura sería igual al valor del cateto opuesto del ángulo de elevación por más el valor del cateto opuesto del ángulo de depresión. Entonces tenemos que es 213.65 más 233.93 es igual a 447.58 metros. Entonces la respuesta es, la altura total de la torre es de 447.58 metros. Y eso sería todo. Muchas gracias.